Definitivamente este es uno de los videos más complicados que he escrito. Hace poco se cumplieron 6 años de Into the Spider-Verse. Fácilmente puede ser de las mejores películas de trepamuros y del cine de superhéroes en general. Me sorprende que esta película no tenga un video dedicado en el canal, pero llegó el día y me propuse a no hablar del clásico salto de fe. Tampoco voy a hacer mucho análisis de la cinematografía o simbolismos, porque ya hay muchos videos de esos. Hoy quiero que hablemos de aquella cualidad que nos relaciona con Spider-Man, porque sí, tenemos más en común con Spider-Man de lo que crees. Así que pásale a la cabina y hagamos esto una última vez. Esta es una historia diferente a la que hemos visto en la pantalla grande. Conocemos a Miles Morales y en los primeros minutos entendemos demasiado de lo que él vive y de lo que enfrenta, comenzando por su vestimenta. Mientras camina por las calles, su vestimenta no va acorde a su personalidad y su estilo. Tiene una relación algo complicada con su padre, quien lo sacó de su escuela para mandarlo a una de más prestigio. Como quien dice, lo sacaron de una pública para meterlo a una privada. Esto para Miles representa un reto, ya que está ahí en contra de su voluntad, además de que siente que no pertenece ahí, a pesar de tener la capacidad suficiente para permanecer como un estudiante destacado. Y desde aquí ya tenemos con qué relacionarnos con el prota. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en una situación parecida a la de Miles. De pronto apareció una situación, un reto, un nuevo problema, una nueva etapa para la cual no tuvimos tiempo de prepararnos o asimilar, porque ni siquiera pedimos estar ahí. Salir de nuestra zona de confort nunca es fácil, y en ocasiones no es por voluntad propia. Ponemos a prueba lo que realmente sabemos para poder aprender algo nuevo al mismo tiempo que tratamos de cumplir con nuestras expectativas. Volviendo con Miles, el peso de las expectativas de sus padres lo abruma, por lo que decide salirse de esa prisión para poder ser él mismo, con la única persona que parece entenderlo, su tío Aaron. Vemos un contraste cañón. Miles se comporta y habla diferente estando con su tío. Podemos ver a Miles de manera auténtica. Su tío Aaron alienta la pasión de Miles por el graffiti, pero en medio de la acción que lo liberaba se presentaba un nuevo reto, que escapaba de cualquier posibilidad, un evento tan aleatorio que podría pasarle a cualquiera de nosotros. Una araña radiactiva mordía a Miles, marcando el comienzo de una nueva historia. Aquí entra una nueva sombra que se posa sobre Miles. No solo es la expectativa de sus padres, maestros y sí mismo, sino que ahora también está el peso de cargar con los mismos poderes del Hombre Araña. Tratando de encontrar una explicación, se topa con el Spider-Man de ese universo, quien lo rescata y ve el potencial que hay en Miles. Le propone enseñarle cómo usar sus poderes, después de salvar la ciudad. Y todos sabemos cómo acaba esto. Nuestro héroe es sobrepasado por los villanos, teniendo que hacer equipo con Miles, encomendándole destruir el colisionador con unas instrucciones demasiado rápidas y unas consecuencias demasiado graves si no se cumple esa tarea. Peter es asesinado. Ahora el único que puede detener a los malos es Miles. La noticia corre por todo Nueva York y Miles se pregunta si su padre apoya a Spider-Man. Al darse cuenta de que no es muy fan de la idea de un justiciero enmascarado, Miles supo que no contaba con el apoyo de sus padres. Es un viaje que debía hacer solo. Al día siguiente, va a una tienda a comprar un traje de Spider-Man, con una frase que a primeras parece chiste, pero que tiene un gran peso en la recta final de la película. Cuando Miles se pone el traje, parece la versión chafa de Spider-Man. Y aquí me quiero detener un poco. Todos los que conocemos a Spider-Man, en algún momento fantaseamos con tener sus poderes y nos imaginamos lo increíble que sería nuestra vida con esas habilidades. Pero en realidad, puede que no sea tal como lo pensamos. Si nos detenemos y analizamos bien la situación de Miles, estoy seguro de que todos reaccionaríamos de la misma manera, como cualquier otra situación difícil en la vida, como la pérdida de un ser querido, un nuevo trabajo, una nueva escuela, una nueva responsabilidad. No estamos capacitados para la gran comisión que cae sobre nuestros hombros sin previo aviso. El miedo a fracasar es latente, y las figuras que admiramos, o la imagen que teníamos de nosotros mismos,
se convierten en un disfraz barato que trata de simular aquello que nosotros deseamos ser. Volviendo a la historia, Miles hace lo que cualquiera de nosotros haría: recurrir al material de origen. Trata de emular las mismas acciones de Peter, porque ya está comprobado que ese camino funciona, ¿no? Pero vemos el terror en Miles. Ese salto que intenta hacer es el mismo que nosotros tenemos frente nuestro, pero al tratar de hacer lo mismo que Peter, falla en el proceso y para terminarla de fregar, rompe el dispositivo necesario para destruir el colisionador. Ni siquiera había comenzado la misión cuando ya todo se había arruinado. Miles acude a la tumba de Peter, triste porque no pudo cumplir la promesa que le hizo al héroe. No pudo cumplir con sus expectativas. Pero aquí llega otro personaje que viene a cambiar el rumbo de la vida de Miles y es el favorito de muchos. Mi nombre es Peter B. Parker. Este Peter es la representación de: tomé el salto de fe, hice todo lo correcto y todo salió mal. En el resumen que se nos da sobre sus 22 años como Spider-Man, nos damos cuenta que es el más experimentado de todo el grupo. Difícilmente había algo que lo sorprenda hasta antes de viajar a otro universo. Podemos notar su maestría como Spider-Man en la manera tan fluida y casual en la que usa sus habilidades. Definitivamente tiene todo lo que Miles desea: saber ser un buen Spider-Man. Imaginemos la decepción que debió sentir Miles al ver a aquel héroe que admiró, que tiene todo lo que él necesita aprender, frustrado, cansado, harto de la vida y de la propia filosofía que sostiene el mito del hombre araña. Gran poder No te conlleva atrevas a terminar esa frase. No te atrevas. Me tiene harto. ¿Acaso esa es la paga de usar la máscara? Al final lo perdemos todo. Peter, a pesar de poder enfrentarse a cualquier enemigo y tratar con tranquilidad el estar en otro universo, se sentía aterrado por avanzar en su relación con Mary Jane. Era un obstáculo que no podía ser superado con superpoderes arácnidos. Pero no nos adelantemos. Miles convence a Peter de ayudarlo en su misión de detener a Kingpin. Es en la primera misión donde vemos un poco más sobre las habilidades de Miles y su manera de ser Spider-Man. Antes de la persecución, Miles imitaba a Peter como un buen discípulo admira a su maestro. Pero cuando su vida está en peligro, decide aferrarse a su modo: correr en vez de columpiarse como Spider-Man. Peter lo abruma con demasiadas instrucciones que confunden a Miles. No es hasta que Peter le dice que no le haga caso que Miles logra columpiarse como Spider-Man, de una manera tan natural que pareciera que lleva tiempo practicando. Esto nos dice que el potencial siempre estuvo ahí, solo había que buscar la manera de dejar salir todo ese talento. Al final de la persecución conocemos a Gwen, o Spider-Woman, con 2 años de experiencia portando la máscara, sacrificando unas cosas y perdiendo algunas otras, pero la más importante fue a su mejor amigo Peter Parker. A raíz de ese suceso, Gwen optó por aislarse de los demás, según ella para evitar distracciones, aunque en realidad era el miedo de crear un vínculo con otra persona para luego perderla y dejar un vacío, o mejor dicho, perder a otra persona con un vínculo especial. Súper resumiendo todo, el trío va a la casa de la tía May para crear otro Uber. Aquí conocemos a los otros 3 Spiders que sirven como unos increíbles personajes de apoyo y que enriquecen el multiverso arácnido, pero que, en vez de representar un apoyo para Miles, se convierten en lo mismo que su padre y la escuela. Tenemos una secuencia que hace un paralelismo con la escena de presión en la escuela. Esos colores y ese movimiento de la cámara realmente dan la sensación de que Miles está en la cámara de gravedad aumentada de Dragon Ball. Podemos ver el peso de las expectativas, ya no solo de su vida ordinaria, sino también de su vida como Spider-Man. Siente que no califica ni siquiera para ser aquello que prometió ser, a pesar de tener los mismos poderes e incluso más que el resto, igual que en la escuela. ¿Cuántos no hemos estado ahí? Sentir que aún en el lugar o las personas que se supone deberían apoyarnos y entendernos, tampoco somos bienvenidos y parece que tampoco calificamos para estar ahí. Miles acude a la única persona que parece entenderlo, de nuevo, su tío Aaron, y es bastante claro con él. Tiene miedo y está cansado de decepcionar a todos siendo sus padres, la escuela, Peter y los demás, y él mismo. Su tío era la única persona que veía la verdadera naturaleza de Miles,
que no le importaba el resto, solo motivaba a su sobrino en lo que más le apasionaba. Podía ver el talento que su padre consideraba banalismo y el peso de las expectativas que tenía de sí mismo. Imaginemos la sorpresa y el dolor de Miles de descubrir que aquella persona que amaba, admiraba y que representaba su refugio es el asesino que cooperó con la muerte de Spider-Man y que trató de matarlo. Ya no existía un refugio para Miles. Ahora, su responsabilidad le obligaba a pelear contra su propia familia. Pero, ¿cómo podría? Sencillo. Alguien más le arrebató a su tío. He aquí el momento canónico de Miles. Huye con su tío, solo para escuchar sus últimas palabras. Eres el mejor de nosotros, Miles. Vas muy bien. Solo no pares. El tío Aaron es el primero que cree en Miles. Le dice que es el mejor de todos, que está en el camino correcto y que no debe detenerse. Y un detalle muy curioso es que el único que podía ver a Miles al hacerse invisible era el tío Aaron. Siempre pudo ver a Miles cuando para el resto era invisible. Are you crying? Miles está frustrado, como cualquiera de nosotros lo estaría. Le llueve sobre mojado. Pero cuando sus amigos acuden a reconfortarlo, todo parece seguir igual. Sin embargo, Miles parece decidido a hacer pagar a Kingpin. Pero Peter sabe que no es más que el deseo de venganza por lo que le hizo su tío, y esa no es la fuente de poder de Spider-Man. Todos saben que Miles no está listo y deciden dejarlo en un lugar seguro hasta que entienda lo que es ser Spider-Man. Y aquí viene la gran pregunta. Peter, ¿cuándo sabré que estoy listo? ¿Cuándo sabremos que ya somos lo suficientemente capaces? ¿Cuándo sabremos que no la volveremos a regar? ¿Cuándo estaremos totalmente seguros de que todo saldrá bien y que cumpliremos con todas nuestras expectativas? La respuesta es aterradoramente sencilla. No lo sabrás. Es un salto de fe. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. Creo que esta parte de la película ya se ha explicado hasta el cansancio. Se ha analizado con cada frame de esta escena, pero vamos a hacerlo más personal. Después de que Peter se va, el padre de Miles llega a decirle unas palabras. Después de presenciar la muerte de su hermano, entró en razón y se dio cuenta de que no quería cometer los mismos errores con su hijo. Después de todo, él y su hermano se separaron por tener dos vistas diferentes de la vida, siendo Davis el que consideraba estar en lo correcto, para que al final uno de ellos perdiera sin poder enmendar ese vínculo. No quería lo mismo para su hijo, así que decide romper el ciclo dando un salto de fe. Le dice a Miles que lo somete a tanta presión porque ve una chispa en él que es única y aún más importante, es de él, no le pertenece a otro que no sea Miles, y lo que decida hacer con esa chispa será grandioso. Miles entiende que no se trata de ser la copia de otros, sino de aprovechar esos dones y hacerlo a su modo para no vivir como la copia barata de alguien más. Los dones que él tiene no son los mismos que los de Peter o Gwen, la historia es diferente y el estilo es único. Pero hay algo que todos los Spider-Man comparten y que es clave para la esencia de este héroe: el miedo. A diferencia de otros héroes como Daredevil, Iron Man, Thor, Batman o Superman, Spider-Man tiene impregnado en su ser el terror, porque antes de ser héroe, es humano, un tipo ordinario como tú y como yo, que tuvo la suerte de estar en un momento y en un lugar particular que lo puso frente a una responsabilidad para la cual no pudo prepararse. Se enfrenta a un problema que muchas veces son mucho más grandes que él y se rodea de gente mucho más capaz de él. Pareciera que todo se aprende sobre la marcha, al igual que todos nosotros. Spider-Man tiene miedo de fracasar, de perder a sus seres queridos, de no dar la talla para lo cual fue llamado sin previo aviso, pero a pesar de ese miedo, se levanta a hacerle frente a lo imposible, porque sabe que es el único que puede hacerle diferencia en su situación. Las herramientas y las capacidades las tiene, lo único que no tiene es la certeza del futuro seguro,
No sabe si en su siguiente salto se acabará su telaraña, o se saldrá vencedor en su siguiente pelea, o se llegará a tiempo con sus seres queridos. Pero aún así, lo intenta. Esa es la esencia de Spider-Man. Por eso cualquiera puede estar detrás de la máscara, porque no se trata de los poderes, sino de la voluntad para no rendirse a pesar de nuestros miedos. Miles entiende esto y hace suya la identidad de Spider-Man. Decide quitarse el traje barato por uno que él mismo diseñó, utilizando el traje original como base, sabiendo que ese es el punto de partida, pero no el destino. No es ese Spider-Man. Él es Spider-Man. Y el chiste que Stan le dijo al principio resulta no ser tan chiste, porque la tía May lo confirma. It always fits. Eventually. They fit perfectly. Eventualmente, el traje siempre se ajusta a lo que nosotros somos. No nosotros al traje, sino el traje a nosotros. Es demasiado cine. Es cine. La escena de Miles dando el salto de fe es arte puro, tanto que ni parece que Sony lo financió. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! La música, los encuadres, las frases, la manera en la que Miles aún se aferraba al vidrio pero aún así saltó esos centímetros antes de tocar el piso, toda esa secuencia es increíble. Tenemos ante nosotros el renacimiento de Spider-Man, porque por más veces que lo tiraron, encontró la fuerza para levantarse. Pero a diferencia de otros Spider-Man, Miles utiliza las calles y edificios para desplazarse en vez de columpiarse todo el tiempo, porque esa es su esencia. Del mismo modo, nosotros podemos afrontar nuestros miedos, nuevas etapas y nuevos desafíos. No seremos como los que nos precedieron, haremos las cosas de acuerdo al propósito al que fuimos llamados. Seremos mejores a nuestro modo. Es normal estar nerviosos o temerosos a lo desconocido, a la inseguridad de saber si todo saldrá bien o será un fracaso. Pero no podemos estar seguros de lo que aún no pasa. Así que saltamos aún en contra de nuestro miedo para hacer aquello que solo nosotros podemos hacer, que solo tú puedes hacer. Damos un salto de fe. Cuando dejamos de tratar de ser como otros y asumimos nuestra identidad, todos alrededor lo notarán, del mismo modo que la Doc Ock lo hizo. Mientras Peter dijo «Miles», la Doc Ock lo único que pudo reconocer frente a ella fue a ¿Spider-Man? La batalla final comienza y Miles demuestra estar a la altura de la situación, mostrando incluso el balanceo que hizo su Spider-Man cuando lo conoció, pero agregándole sus movimientos. Los Spiders finalmente pueden regresar a casa, no sin antes cerrar algunos cabos sueltos. Gwen decide abrir su corazón una vez más para un amigo y ya no sentirse sola contra el mundo. Peter es el que más me llama la atención y con el que más me identifico. El sacrificio que él quiere hacer no es más que una excusa para no regresar a su universo. Ya había visto las capacidades de Miles, sabía que estaba listo, pero el miedo a volver a fracasar y arruinarlo todo lo detienen. Hizo todo lo correcto. Dedicó su vida para el servirse de otros. Se arriesgó a hablarle a la chica que amaba. Incluso se arriesgó en cuestiones seculares como lo es emprender un negocio. Y nada de eso resultó bien. Con toda la razón del mundo se sentía aterrado por regresar a su universo. Y si lo pensamos bien, lo que Peter quería hacer era acabar con su vida como si de un suicidio se tratase. Pero su alumno, aquel mocoso en el que decidió creer a pesar de que no quería hacerlo, fue quien lo rescató. Finalmente, algo salió bien. Le dio a ese universo el héroe que necesitaba. Ahora Miles se encuentra cara a cara con el villano final, quien sucumbió al terror de estar solo y sin su familia. Ojo, no es algo fácil. Personalmente no lo he vivido. Pero la pérdida de un ser querido debe ser un dolor sin igual. Y en estas fechas duele aún más ver esas sillas vacías. Pero no podemos caer en el error de Kingpin. Debemos aceptar y avanzar. Miles se enfrenta con aquel quien mató a Spider-Man. El desafío no es nada sencillo. Pero cuando la pelea se veía acabada con el golpe final de Kingpin, Miles alcanza a ver a su padre a lo lejos y le escucha animándolo a que se levante.
Recordemos que su padre no estaba en favor de Spider-Man como un vigilante, además de que lo culpaba por la muerte de su hermano, pero decidió creer en ese símbolo para la ciudad. Para Miles es aún más fuerte, pues su padre no sabe que es su propio hijo el que está bajo esa máscara. En ese instante, Miles logra sacar fuerza de voluntad, aquella que no viene de la araña, y derrota a Kingpin con el movimiento que su tío le enseñó. Poco se dice de que Miles decidió dejar con vida a Kingpin a pesar de que él mató a su tío, pero bueno. La película termina con un mensaje directo para nosotros. Cualquiera puede usar la máscara, porque lo que nos hace especiales no son los poderes, sino los valores, la voluntad de no rendirse y vencer nuestros miedos con un salto de fe. El año está por acabar y muchas cosas están por comenzar desde cero una vez más. Muchas otras se quedan en este año, pero la vida no se detiene y nuevos retos se avecinan. Lo único garantizado del futuro es la incertidumbre y también los problemas. Van a haber situaciones para las que estemos preparados, pero habrán muchas otras para las que no y para las que ni siquiera pedimos pasar. Estaremos en lugares y situaciones donde sentiremos que no pertenecemos. Habrán demasiadas miradas sobre nosotros esperando que logremos grandes cosas. Habrán momentos donde nos sentiremos impotentes por no estar a la altura del reto. El miedo llegará eventualmente en cada una de esas situaciones, pero estoy seguro que saldremos de esta. El miedo no es una emoción maligna, pero no debe ser el piloto de nuestra vida. Déjalo como pasajero en tu viaje, que nos advierte de los peligros, pero que no sea lo que dicten nuestras acciones y decisiones. Y aunque muchos no lo crean, el miedo es necesario para la fe, así como la fe es necesaria para el miedo. Debido a que si tenemos certeza de todo lo que va a suceder, no tendría sentido tener miedo. Confiamos en lo que sabemos porque no hay incertidumbre. Por ende, no se puede tener fe si ya tenemos lo que se espera. La fe requiere ese espacio entre la certeza y la duda. La fe opera en medio del miedo porque no sabemos qué pasará. Simplemente esperamos lo mejor. No sabemos lo que vendrá. Tampoco sabemos si estaremos a la altura del desafío. No sabremos si estamos listos. Las circunstancias jamás serán las ideales, pero decidimos dar un paso al frente. Tomamos el riesgo, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y damos un salto hacia lo desconocido. Eso es un salto de fe. Spider-Man simboliza una persona llena de miedos e inseguridades que decide levantarse una vez más para seguir adelante. No son los poderes de la araña lo que lo hacen especial, sino la voluntad del hombre. Es por eso que cualquiera puede usar la máscara. No te des por vencido. Yo sé que el futuro puede ser aterrador, pero por más aterrador que parezca, no hay nada como tomar riesgos, por el bien de otros, por el bien tuyo. Al final, eso es vivir. Perdona, háblale a esa persona especial, toma un nuevo reto, y si ya hiciste todo lo correcto y fallaste, encuentra la manera de levantarte. Spider-Man siempre lo hace. Da ese salto de fe. A nuestro modo, todos somos Spider-Man y todos contamos contigo.